Muchas gracias, Manuel, por esta invitación. A ustedes buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Una presentación muy amable. Como él dice, me he aventurado una primera novela hace unos meses, Mi amigo del balneario, donde en una doble trama pues hay un paralelismo, bueno, y viene novelada la historia de la Segunda República, o buena parte, el comienzo de la Guerra Civil en Almuñécar y su comarca. Y, por cierto, en prensa, otro sobre heterodoxos, librepensadores y masonería en Almuñécar en estos momentos. Vengo, por mi parte, hoy a tratar aquí en Motril un dulce y recurrente tema, el azucarero, con cierta osadía y, al mismo tiempo, atrevimiento. Porque desde hace décadas la vega del río Guadalfeo y sus investigadores, como Manuel, han difundido la excelencia del cultivo de la caña y la elaboración de azúcares y mieles. Y novedad porque, como hablaba hace unos años con mi querido amigo Miguel Jiménez Yangua, ya ausente por desgracia, aquel relato sobre la actual costa tropical estaba huérfano en cuanto al valle del Río Verde, cuando no erróneo en numerosas afirmaciones vertidas en monografías no especializadas. Esta conferencia es el resumen de una prolongada investigación que culminó hace 2 años en un reciente trabajo, La caña de azúcar en Almuñécar, una aventura milenaria en el Valle del Río Verde. Hoy pretendo combinar un breve paseo por la historia y una reivindicación patrimonial de ese mismo legado. En cualquier caso, este estudio no es un nuevo libro sobre la caña de azúcar sin más. Es el libro que recoge, en la medida de lo posible, a sus personajes primordiales a través del tiempo. Sus nombres, sus inquietudes, no aparecen en ninguna otra historia. Constituye la monografía silenciada hasta ahora sobre la aventura milenaria de la caña dulce en ese valle, que se anticipa en varios siglos a ese mismo cultivo y explotación en otras localidades y viñas próximas. Sus protagonistas fueron los primeros, pioneros en la plantación de cañaverales y en la elaboración de azúcar con los árabes, pioneros en la exportación de ese azúcar al resto del Islam, en su comercialización medieval a las plazas del norte de Europa y del Mediterráneo, en una colaboración conjunta de autoridades árabes y mercaderes judíos, genoveses y venecianos en ese mismo tráfico, pioneros en la revolución industrial azucarera peninsular a partir de 1846, pioneros en aplicar la fórmula cooperativista en el sector y, por último, cuando la fabricación de azúcar agonizó, fueron los precursores en hallar con éxito, desde principios del siglo XIX, hace más de 200 años, los productos tropicales alternativos a aquel milenario cultivo. Así pues, estas notas van referidas a una modesta localidad y su comarca al sur de la actual provincia de Granada. La caña de azúcar transformó, con sus luces y sus sombras, la fisonomía del paisaje y la economía de sus habitantes. A ella debe el Valle del Río Verde su esplendor y su fama durante siglos. Y eso a pesar de contar con una muy fértil pero reducida vega, cuya escasa extensión se ha compensado tradicionalmente con la calidad de sus producciones agrícolas. De antiguo se ha venido limitando a la franja del litoral mediterráneo, andaluz y levantino en general, la excelencia del cultivo de la caña dulce en España. La existencia de unas temperaturas moderadas, con ausencia de heladas, una vega fecunda, con un regadío intensivo, auxiliado de un riego artificial, con un río cercano y unos suelos adecuados, ricos en aluvión y el abrigo de las montañas, marcaron el devenir de las tierras en este sector costero meridional, desde Casares, Marbella y Vélez Málaga hasta Adra, pasando por Torrós, Nerja, Frigiliana, Almuñécar, Salobreña y Motril. No obstante, la implantación del fruto no tendrá una evolución simultánea en toda esta zona. A estas necesidades y características responde el Valle del Río Verde,
con una comarca integrada por Almuñécar y en la cuenca superior por Jete y Otíbar. Además, la existencia de una eficaz red de acequia ayuda sobremanera a la consecución de un cultivo que requiere un cuidado singular y unos agricultores especializados y conocedores de sus técnicas. El soberbio entramado hidráulico se extiende por todo el valle, desde la misma cabecera a varios kilómetros de la población sextana ya desde la época romana. La inmensa obra de ingeniería que supone la construcción de un acueducto con diferentes tramos se completa con aquella cadena de conducciones árabes y castellanas. La presencia generalizada de noria llegará hasta el siglo XVIII, fecha en la que los ilustrados locales denuncian el abandono de los clásicos mecanismos de irrigación. La montaña abrupta cobija a las tres poblaciones del valle y al mismo tiempo el mar Mediterráneo suaviza las temperaturas anuales y garantiza una climatología estable. Los ríos Verde y Seco son los principales suministradores y protagonistas de ese caudal de agua, mientras que el río Jate riega las tierras en el cercano paraje de la Herradura. Río y valles proporcionan una temperatura media anual óptima para el cultivo de la caña, a lo que se añade el abrigo de las montañas. Todos estos elementos geográficos convierten en privilegiada la superficie del fértil valle, más protegido que otros más abiertos y de mayor extensión. Estas suaves temperaturas y las óptimas condiciones térmicas, como resume Blume, son con mucho visiblemente más favorables en la Vega de Almuñécar, en comparación con el resto del litoral andaluz, razón por la que allí se aclimataron en el tiempo y de forma sucesiva diferentes especies de árboles tropicales. La proximidad del mar favorece además la posibilidad de exportar la caña y el azúcar, un producto ya elaborado y muy apreciado no solo en Al-Ándalus, sino también en el resto del Islam y en la Europa medieval, merced a un ingente tráfico auspiciado por diligentes mercaderes, con genoveses y judíos a la cabeza. El medio terrestre, en cambio, no ha aportado grandes ventajas para el tráfico azucarero, por las dificultades de la orografía del terreno en esta comarca y la escasa inversión en las vías de comunicación. En la imagen le sonará bastante conocido aquí cercano el Museo Preindustrial del Azúcar de Motril. Un trapiche medieval. Bueno, de la etapa moderna. A pesar de los escasos trabajos de investigación, sorprende la existencia histórica de numerosas instalaciones al servicio del principal motor de subsistencia del Valle del Río Verde durante el último milenio, el cultivo de la caña y la elaboración de azúcar, miel, melaza y alcohol. En definitiva, tahonas, molinos, trapiches, movidos por fuerza animal o energía de sangre, ingenio hidráulico y modernas fábricas de maquinaria de vapor, traídos de ultramar, coexistieron con melcochera, alcoholera y destilería. Almuñécar fue pionera en nuestro país, como digo, en una doble fase, preindustrial e industrial, al establecer un rico comercio medieval y una economía sustentada en el tráfico mercantil que traspasó fronteras, sobre todo hacia las plazas del norte de Europa y del Mediterráneo. Es en el periodo califal del siglo X en el que se confirma al menos la presencia literaria de la caña en las llanuras de Sevilla y de Granada, y en la costa granadina, en Salobreña y Almuñécar. Las crónicas nazaríes refieren la extraordinaria implantación de la caña en la Vega almuñequera, al igual que en la época del califato cordobés. Su cultivo comparte las tareas agrícolas con la uva pasa y la banana, ambas de gran prestigio en el Islam. Tanto la caña dulce como el azúcar se exportan al territorio andalusí en una cita del historiador Al-Umari en el siglo XIV, la primera acerca de tal información y precisamente con motivo del azúcar producido en Almuñécar. En la rila del mudéjar y peregrino almeriense As-Sabat, en su periplo por el reino nazarí, se fijan calificativos a las principales ciudades costeras,
que conforman una terna ya clásica y que no albergan duda sobre sus atributos. Almería, la morada de los comerciantes. Almuñécar, la sede de la caña dulce y del azúcar. Málaga, la casa de la loza dorada. Durante la Edad Media, mercaderes genoveses, venecianos y florentinos acuden al negocio representado por el tráfico sexitano del azúcar de caña. De acuerdo con las autoridades nazaríes, se renuevan durante décadas en un espacio en el que los proveedores árabes y sobre todo los comerciantes judíos resultan imprescindibles en una economía con intereses convergentes. A pesar de ese intenso comercio medieval, aquellos mercaderes genoveses se muestran como simples adquirentes de azúcares y otras materias primas a su homólogo, sin intervenir en principio en la propiedad o en el capital de los medios de producción. Sin embargo, las dudas surgen con motivo de la mención de una pretérita aduana del azúcar de los ligures en Almuñécar, la única aduana conocida antes de la llegada de los castellanos, sostenida con capital genovés. Además, estos extranjeros participan y se integran en una ágil estructura mercantil preestablecida en las centurias precedentes, que no pretenden sustituir y centran sus intereses económicos en mercaderías muy determinadas. En el libro de repartimiento de bienes de Almuñécar de finales del siglo XV queda constancia documental y reiterada de la existencia de esa casa de la aduana del azúcar a cargo de comerciantes genoveses. Merced a las posteriores noticias tras la rendición de la ciudad en diciembre de 1489, se sabe de la existencia de al menos 5 locales dedicados a la elaboración del azúcar de caña en la primera mitad del siglo XVI, que pudieron tener su proyección sin duda durante la Baja Edad Media. Además de la primordial y citada aduana medieval de los genoveses, se enumeran el ingenio existente en el arrabal de Almeúz, hoy Las Peñuelas, en el pago de Torrecueva, y el llamado ingenio del agua, en el arrabal de Lojuela, hoy barrio de San Sebastián, las dos principales entidades en el extrarradio de la Medina Árabe. También, y en franco proceso de deterioro en ese momento, los denominados en su día ingenio de Guaraní y el de Janine o Janini, uno de ellos también en Lojuela y el otro dentro de los límites de la ciudad. A partir del nuevo ciclo económico instaurado por los repobladores castellanos, se suceden las referencias de los escritores. Así, un viajero a finales del siglo XV por la geografía española es el humanista y médico de Nuremberg, Jerónimo Münzer. En las notas de su libro de viaje sitúa tras Almería por orden de importancia a Almuñécar y su tradicional producción de azúcar. En esta destaca el cultivo de cañas dulces de azúcar y su magnitud de hasta 6 y 7 codos de longitud y un grosor como la muñeca. Un conjunto de 7 ordenanzas dictadas entre 1516 y 1574 por el ayuntamiento sexitano constituye una trascendental hoja de ruta de la vida municipal y una relevante fuente de información acerca de la situación y las dificultades del sector en aquel periodo. Las incompletas actas capitulares contemporáneas vienen a añadir asimismo algunos datos durante la centuria. Con estas disposiciones municipales, Almuñécar se anticipa a otras poblaciones en la regulación azucarera y además sus normas sirven de modelo a imitar, dada la similitud de la problemática planteada en el litoral andaluz. En la imagen alguna reproducción de conos o pilones de azúcar, como ya conocerán. En términos generales, aquellas ordenanzas procuran lograr un equilibrio entre las pretensiones de los cultivadores y los titulares de las aduanas de azúcar. En definitiva, se persigue evitar la presencia de especuladores y de incrementar la seguridad en los campos cultivados. Entre 1575 y el 85 se procede a la confiscación de los bienes de los moriscos y a su pública venta en almoneda de forma escalonada en el tiempo. La expulsión de los moriscos origina el segundo gran movimiento repoblador en la comarca, además de una
redistribución obligatoria de la propiedad. La falta o reducción de mano de obra especializada en el sector azucarero, que no hubiera pasado de ser una dificultad de carácter coyuntural, se acrecienta con la llegada de asentistas. Al final, la tierra depende de arrendatarios y de aviadores de trapiche muy poco solventes en ocasiones y escasamente propensos a ejecutar en plazo las inversiones precisas. Desde el comienzo del siglo XVII, las fuentes históricas ya refieren la existencia de solo 2 factorías tradicionales en Almuñécar. De un lado el trapiche alto y de otro el ingenio de agua. La situación se mantendrá estable debido a la crisis del sector azucarero durante las próximas centurias. En el manuscrito Almuñécar ilustrada y su antigüedad defendida de 1658, obra del teniente de corregidor Juan Herrero de Almansa, se narra la principal plantación de Las Vegas, las cañas dulces, y que el azúcar se produce en 2 ingenios, el uno de agua y el otro de mula. Además, el relato se hace eco de la tradición de que en esta ciudad se fabricó el primer ingenio de esta costa y que se conserva en el recuerdo el lugar preciso de la instalación, que aún duran las paredes, porque antes se molían las cañas en Taona. La rentabilidad del sector azucarero favorece la aparición de otras industrias auxiliares al servicio de aquel. Tejares y alfarería se reparten la fabricación de vasijas para los conos o pilones de azúcar, a la par que se instalan los primeros confiteros conocidos en la plaza del pueblo. Se asiste a un negocio en el que participan, a través de los diezmos, tanto la parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación como el Hospital Benéfico de San Sebastián y también el convento El Sexitano de San Francisco de Paula. Aquí en la imagen la portada rehabilitada actualmente. La decidida apuesta que los ilustrados sexitanos hacen con Fray Pedro de Torres como principal impulsor para fomentar la caña de azúcar dará su fruto en las siguientes décadas. Las reiteradas propuestas de este franciscano ilustrado, en memoria manuscrita e impresa, dejarán una huella imborrable a las puertas de la Guerra de la Independencia. Tercera sociedad económica de amigos del país en constituirse en el Reino de Granada, los amigos del país sexitano centran su esfuerzo en salvar el tradicional cultivo de la caña. Gracias a su decidida apuesta, los regadíos del valle del Río Verde continúan plantados de caña y no son sustituidos por otros productos coloniales, como el algodón, que no obstante experimentan una gran implantación en otros lugares del litoral, como por ejemplo esta misma tierra. La escasa preocupación por el medio ambiente y la necesidad de combustible a precio asequible para la producción azucarera reducen durante el siglo XVIII de manera considerable la masa forestal del término de Almuñécar y las sierras de su comarca. La gran demanda de maderas en la primera mitad, unida a la negativa para utilizar otras fuentes alternativas de energía, desembocan a finales de la centuria en la práctica desaparición del bosque natural mediterráneo. Tampoco deben olvidarse la roza y las roturaciones continuas en los montes para incrementar los plantíos ante la creciente demanda de productos agrícolas y la presión por el aumento demográfico. En ese tímido despegue preindustrial en el contexto de la guerra napoleónica destaca en especial la familia Márquez, por cierto oriundo de la cercana Ítroga. Desde 1807, este clan familiar dedicado al cultivo de caña y a la elaboración de azúcar adopta una medida primordial: la sustitución de la caña del país o de la tierra, llamada doradilla, por la algarrobeña del distrito malagueño de Algarrobo, de mayor riqueza de jugo. En 1820 se inaugura en Almuñécar el trapiche bajo de San José, en la imagen en la instantánea, merced a la iniciativa de 3 empresarios locales, Márquez, Romera y Calvente. Colindante con el anterior, el ingenio del agua es arrendado sucesivamente por industriales azucareros procedentes de Málaga, desde Petronila Uriarte y luego su hijo María del Carmen y Francisco, Torrijos y Uriarte,
hermanos del célebre general José María Torrijos, hasta la casa Rein y Compañía, que junto a las fábricas de refino abre una destilería de ron de caña. Aquí en la imagen la fachada del ingenio de agua, de origen medieval. La gran expansión de la caña de azúcar a mediados del siglo XIX en Almuñécar no puede entenderse sin el previo fenómeno desamortizador operado en nuestro país, y en especial en el Valle de Río Verde. Además, resulta ilustrativa la relación de familias sexitanas que despuntan en ambos procesos, los Seijas, los Márquez, los Micó o los Galiardo. En virtud de esa desamortización, se incorporan al tráfico jurídico numerosos bienes que hasta entonces habían sido excluidos de su libre negociación. De la misma manera que el despegue de la moderna siderurgia española está vinculado a las provincias andaluzas de Málaga y de Sevilla, no del País Vasco, la renovación tecnológica e industrial en el sector azucarero peninsular tiene su punto de partida en Almuñécar y más tarde en Torre del Mar, hoy en Málaga. Y aquí resulta primordial la actividad del político sexitano y 5 veces ministro isabelino Manuel de Seijas Lozano, en la foto, y su relación con el polifacético emprendedor Ramón de la Sagra. El 24 de julio de 1846 se inaugura la Peninsular, en la imagen, en el centro, con el palacete de Najarra a la izquierda y el castillo fortaleza, entonces cementerio, una foto aérea aproximadamente de 1932. Fue la primera fábrica moderna en territorio peninsular dedicada a la explotación de azúcar de caña con máquinas de vapor y a la elaboración de ron de caña. Y con motivo de esa tecnología, Ramón de la Sagra recuerda el carácter pionero de la ciudad en las reformas operadas en el sector. Ahí a la derecha la Peninsular y a la izquierda el ingenio de agua, en el centro la población con la iglesia de la Encarnación. En una fotografía de 1867, de Adolfo. Pues bien, de la Sagra recuerda ese carácter pionero y afirma literalmente y nos deja estas palabras. Almuñécar parece haber sido el teatro de todas las principales innovaciones que se introdujeron en la elaboración del azúcar en la costa de Andalucía. Y en apoyo de tan rotunda afirmación, enumera los hitos sexitanos, desde la fabricación de refino en el Ingenio Real, implantada por la compañía inglesa Rein entre 1825 y el 32, hasta el sistema de prensa hidráulica en el mismo ingenio, obra de Felipe Micó, y más tarde industrializado. Ahí en el centro, precisamente la imagen del Ingenio Real y las naves. A la derecha, la imagen de la parroquial de la Encarnación. El éxito de la Peninsular provoca en Rafael Márquez Osorio Calvache y en su mujer y prima hermana, Encarnación Márquez González de Mendoza y Merchante, la decisión de construir su propia fábrica en 1859 y en la primera línea de playa de San Cristóbal, bajo la denominación comercial de San Rafael, aquí a la izquierda del palacete de la Najarra. Esta empresaria azucarera, terrateniente y banquera cañera, desarrollará una intensa actividad en el valle a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, al hacerse con la titularidad de las 3 únicas plantas procesadoras de azúcar, su destilería aneja, los 2 trapiches preindustriales y el almacén auxiliar de la caramina, las dependencias al servicio de aquella industria que habían sido construidas por los herederos de Manuel Agustín Heredia. Aquí una foto de ella, de Encarnación Márquez, con 2 de sus hijos. Y al despertar el siglo XX, el cooperativismo ofrece otra forma jurídica que también será precursora por tercera vez en la actividad azucarera de Almuñécar. El régimen asociativo crea las primeras uniones cañeras del país en el Valle del Río Verde, ya se están formando desde finales del siglo XIX, como reacción a las condiciones impuestas por la familia Márquez y con posterioridad por el TRUS, la Sociedad General Azucarera de España. Se suceden las modestas fábricas en el curso de sus aguas, como Nuestra Señora de los Dolores, La Redención, Ingenio Nuestra Señora de la Victoria, o en el centro histórico de la población, como la Purísima Concepción
el trapiche de Santa Teresa o azucarera de Santa Teresa. El fenómeno se extiende a las nuevas azucareras y melcocheras de Gete, con el trapiche de San José, y también de Otíbar, como Nuestra Señora del Carmen, San Enrique o el trapiche de San José. Aquí la imagen, la Cuesta del Carmen de Almuñécar, en la chimenea de cemento, por cierto, de la fábrica Santa Teresa. Aquí a la izquierda otra imagen y aquí uno de los propietarios e hijo del dueño, Manuel Mateo Rivas. Todas estas entidades se configuran como independientes frente al coloso trus azucarero, en el que solo se integra la antigua peninsular, rebautizada años atrás como Nuestra Señora del Carmen y la Encarnación, que permanecerá activa hasta las puertas de la Guerra Civil. Entre tanto, aquellas cooperativas sobreviven con numerosas dificultades. La antigua planta fabril de los Márquez, San Rafael, conoce con Tomás Galiana Monte, afincado aquí inicialmente en Motril, un ilusionante y renovado proyecto que se llamará Azucarera de Almuñécar S.L. entre 1945 y el 53, que experimenta continuidad con los también afincados en Motril, hermanos Aguado Delgado, en las 3 próximas décadas, hasta 1982. Al año siguiente se clausuraba esta última factoría y concluía una aventura milenaria en el Valle del Río Verde. Ahí en la imagen, a la izquierda, San Rafael y a la derecha la antigua peninsular, con una foto del francés Lucien Rosen, aproximadamente sobre 1932. La indiferencia, la falta de conciencia responsable y la atroz especulación inmobiliaria casi han acabado con ese patrimonio heredado. Apenas queda un resto olvidado en cada una de las 3 localidades antaño cañeras. Es el caso del preindustrial y dieciochesco Trapiche Alto, con antecedentes medievales, en el barrio almuñequero de Las Peñuelas. Sus últimas construcciones fueron aprovechadas por otras edificaciones, con molinos harineros y almacenes, hasta épocas relativamente recientes. El solar en el que se ubican el Hotel Sexy, el antiguo, mediado del siglo XX, resulta de la agrupación de los terrenos de la antigua fábrica de Nuestra Señora del Carmen y del edificio colindante de la vieja destilería de alcohol. Era el mismo lugar que había conocido la mítica azucarera La Peninsular desde 1846, con su enorme, preciosa y centenaria chimenea a la derecha y las naves que habían formado parte del mayor recinto industrial de la ciudad. Ni una placa en su recuerdo, ni siquiera como reclamo turístico. Aquí otras perspectivas de las 2 fábricas. La misma suerte corrió con el olvido y la piqueta le corresponde a los demás complejos preindustriales, como el Trapiche Bajo de San José que hemos visto, y los industriales ubicados en las fábricas de Santa Teresa, Azucarera de Almuñécar y el milenario Ingenio del Agua, ahí a la derecha. El antiguo Trapiche de San José de Otíbar, de Antonio Córdoba Bernal, también ha desaparecido. La finca que albergaba la industria queda transformada en una explotación de frutas tropicales. El homónimo trapiche y melcochera familiar en Gete tampoco conserva restos de su edificio. Su lugar ha sido sustituido por una estación de combustible, la de Gete, y una empresa de comercialización de tropicales. Finalmente, los terrenos de edificación industriales de la Azucarera de Almuñécar S.A. de la familia Aguado Delgado, de los 5 hermanos, aquí en la imagen, experimenta en la década de los 80 un proceso urbanizador similar al sufrido por la fábrica del Carmen. No obstante, han sobrevivido algunos vestigios reseñables. En el caso de esta última fábrica, se han conservado unas máquinas de vapor instaladas en la zona ajardinada del edificio azucarera y en su recuerdo. Propiamente se trata de una máquina de vacío de tacha. En la imagen, merced a las gestiones del ingeniero mencionado Jiménez Yangua, esa máquina fue cedida al Ayuntamiento sexitano. Otro ejemplar gemelo, aunque en este caso la máquina es de vacío de evaporación, se custodia en su todavía colección particular, en la foto. Ambas máquinas están fechadas en 1883, fabricadas por el grupo industrial Cail, aunque las bombas de vacío originales
se cambiaron en su día de húmedas a seco, sustituidas en Málaga en 1944 en los talleres La Esperanza de Ruperto Heaton. Las dos máquinas de vapor pertenecieron a la fabriquilla Santa Teresa y tras su cierre, la familia Mateo Rivas las vendió a los hermanos Aguado Delgado para su fábrica en la playa de San Cristóbal. Tras esa clausura, Azucarera de Almuñécar transmite a su vez la maquinaria útil a otras empresas. La mayoría de los molinos sexitanos y los malasadores se colocan en un establecimiento de Motril. En concreto, la azucarera motrileña San Luis, relativamente cerca, adquiere a la familia Aguado Delgado un quinto molino del grupo industrial Fletcher & Company, Derby, fabricado en las últimas décadas del siglo XIX para su tren de la factoría, así como dos máquinas de vapor de un único volante. Las turbinas de la fábrica sexitana, en cambio, se reutilizan en una almazara, el Cortijo de Rota o del Marqués, en Jayena. Azucarera de Almuñécar, en la imagen, contaba asimismo con un tren de molinos de cañas de mediados del siglo XIX, un Mirles Watson. Tras el cierre de la factoría, la gerencia enajenó la máquina a la azucarera motrileña de San Luis, regentada por la familia Álvarez de Cienfuegos. Y de ahí, de forma sucesiva, pasó por varias manos hasta acabar en el chatarrero de turno. Algún operario y sus descendientes logran rescatar parte del mobiliario industrial de esa fábrica, como el de la imagen, varios manómetros de las calderas, casi todos fabricados en el extranjero, una mesa de trabajo o un banco de mecánico, alguna placa de la entidad francesa Le Conte Villet y una variada documentación con diseños y dibujos industriales de la maquinaria. Todo un tesoro afectivo e histórico. Y los cercanos muros del Río Seco dejan al descubierto todavía los restos deteriorados de las casillas de apero y los trabajadores, con sus ventanas sobre el cauce. Por lo demás, una pequeña maqueta de una máquina de vapor sexitana también se expone con orgullo en el Museo Lara de Ronda. En 1977 se inaugura el actual cementerio de Almuñécar. Se destruyen los restos de las naves industriales de la antigua factoría azucarera ya existente, el ingenio Nuestra Señora de la Victoria. Solo se conserva la chimenea en ambas imágenes, construida en 1906, como indica todavía con cierta arrogancia desde su privilegiada atalaya sobre la vega, rodeada de nichos y panteones. Vino a sustituir la chimenea de su antecesora, la azucarera La Redención, de la entidad Carrasco Chávez y compañía. Es el vestigio inmobiliario más relevante de la localidad, junto a los arcos del Ingenio del Agua. Este ingenio, el del Agua, representa la planta azucarera más permanente en la historia de la ciudad. Como dije, de origen medieval, se consolida en el antiguo arrabal árabe de Lojuela. Tras el incendio sufrido en 1668, el rehabilitado edificio aparece en algunas fuentes como ingenio viejo, dada su antigüedad. A partir de ahora, y como consecuencia de esa reconstrucción, lucirá unos preciosos arcos en la imagen, en unión de otros de menor entidad y de aligeramiento, principalmente conservado hoy día, que conforman un acueducto para la conducción de las aguas necesarias para proporcionar la fuerza motriz mediante una noria. En todo caso, esta arcada y el canal próximo no parece que formaban parte del cercano tramo del acueducto romano, con el que se halla en línea. En efecto, en la actual calle homónima se conserva parte del entramado del extenso acueducto que conducía el agua al histórico ingenio hidráulico. Al no gozar del pedigrí de su ilustre hermano, el acueducto romano, los restos del ingenio, estos arcos, no han tenido la publicidad ni la resonancia merecida. Solo queda esa estructura emergente cuyo entorno, por otro lado, tampoco ha sido objeto de excavaciones arqueológicas reseñables. En 1838, el artista inglés George Vivian, nacido en Bath, realizó un grabado en la imagen del ingenio del agua y sus instalaciones, incluido el cercano acueducto. En esa línea cabe destacar también los dos abrevaderos públicos al servicio, sobre todo, aunque no de forma exclusiva, de los arrieros y sus animales de carga.
Me refiero a los tradicionales caños de la carrera de la Concepción, levantados en 1848 en su emplazamiento original, como pueden ver en la foto, y hoy desplazados y reconstruidos parcialmente, también a los decimonónicos que enfilan la entrada al camino bajo de San Sebastián. Por otra parte, el mayor exponente de residencia vinculada a un complejo industrial azucarero lo representa el Palacete de la Najarra, reconvertido en oficina municipal de turismo, anejo a la antigua fábrica de San Rafael y más tarde a la azucarera del Carmen de Tomás Galeana. El recinto ajardinado constituye un gran atractivo popular y para la celebración de eventos. Ahí está parcialmente a la derecha junto a la azucarera. La ausencia de adecuada información lo ha privado de la propaganda de su pasado azucarero. De hecho, en febrero de 1995 se incoa expediente para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, donde se ignora y se omite, una vez más, aquel origen. El Palacete de la Najarra debió de erigirse de forma simultánea y en la misma línea paralela de la playa que la fábrica de San Rafael a mediados del siglo XIX, de estilo neoárabe. En la construcción del edificio principal, ahí lo tienen a la derecha, intervienen profesionales y especialistas venidos de Marruecos. La obra, de la que se ofrecen oficialmente diversas versiones, la mayoría inverosímiles y anacrónicas, se han atribuido a diferentes patrocinadores, autores materiales y épocas, sin justificación ni rigor histórico alguno. Residencia veraniega del matrimonio, Encarnación Márquez hereda el inmueble tras la muerte de su marido. En este recinto, Encarnación Márquez alberga una sobresaliente colección de estatuas romanas de mármol y otros objetos arqueológicos descubiertos en el barrio del Castillo. Orgullosa de la calidad de algunos, la exhibe ante sus huéspedes. Sus herederos dispusieron en su día la donación de estas piezas tanto al Museo Arqueológico de Granada, donde pueden contemplarla, y en el MAN, en el Museo Arqueológico de Madrid, en el Nacional de Madrid. Aquí una de esas imágenes. La familia ofrece en su elegante y lujosas dependencias numerosos banquetes, reuniones y recepciones a personalidades diversas. Aunque su destino primordial sea el residencial, esa casa árabe se configura como vinculada a la fábrica, con la que se comunica a través de un pasadizo. Es más, por esa proximidad al complejo industrial, Encarnación Márquez inaugura la tradición de convertir la Najarra en la vivienda del dueño de la azucarera. Con el transcurso del tiempo, la Najarra será objeto de diferentes rehabilitaciones. Su nuevo propietario y empresario abandona Motril, y lo tienen en la imagen, Tomás Galeana Montes. Realiza reformas relevantes tras su deterioro y los daños experimentados en el inmueble como consecuencia del bombardeo republicano en abril de 1937. En la foto. Entre ellas sobresale la restauración general del edificio, respetando en todo caso la fidelidad de su trazado y el estilo originales, y la construcción de una pequeña y segunda vivienda de reducidas dimensiones. Las obras tienen lugar durante la década de los años 40 del siglo pasado. En la parte alta del Río Verde, ahí tienen el Palacete de Najarra, también en la actualidad. Concluyo ya hablando de la parte alta del Río Verde, donde a su vez se conservan algunos lienzos de la fachada lateral de la azucarera y melcochera San Enrique en Otíbar. La rueda hidráulica, ya oxidada como el eje en la imagen, también permanecen en pie junto al existente canal de agua que rodea el recinto en la zona superior. Algunos muros de antiguas construcciones en el límite norte de las viejas salas de molino y almacenes resisten el envite de las plantaciones de tropicales. A esta melcochera de San Enrique también perteneció, en su etapa final con la familia Aguado Delgado, una pequeña bomba, un caballito de vapor, empleado en el bombeo de las mieles. Lo tienen en la imagen, fue datado alrededor de 1880 y forma parte todavía de la extraordinaria colección particular del ingeniero Jiménez Yanguas. Asimismo, una máquina centrífuga procedente de aquella azucarera y fechada en 1881, habría sido donada al Museo de la Minería y de la Industria de Asturias. A pesar de su ruina, el patrimonio preindustrial azucarero más amplio y antiguo
lo representa el trapiche Casa de Santa María en Gete. Ubicado en la linde, casi en el término municipal con la vecina Almuñécar, este trapiche geteño ha sufrido en los 2 últimos siglos el abandono y el desuso para la actividad propia. En su día, este ingenio trapiche fábrica de azúcares fue propiedad de Clara Bizarrón, vecina del puerto de Santa María. Su descripción ya se contenía en el catastro del Marqués de la Ensenada. Hija del comerciante y gran hacendado en el puerto, Juan Bizarrón Araníbar, Clara María Bizarrón se dedica con éxito a las finanzas familiares y extiende a la villa granadina de Gete las finanzas familiares, desde negocios bodegueros y ganaderos hasta inversiones inmobiliarias. Su hija primogénita precisamente se casaría con el marqués de Villapanés y los hijos y descendientes explotarían simultáneamente esta casa de Santa María en Gete y el trapiche alto de Almuñécar durante finales del siglo XVIII. El edificio principal, como digo, se encuentra entre la carretera de Gete y de Almuñécar. De forma rectangular, el trapiche está rodeado de plantaciones de chirimoyos y algunas plataneras que circunvalan toda la estructura. El recinto conserva los muros exteriores. La nave lateral paralela representa en su exterior los restos de hermosos arcos cegados de ladrillo, algunos destruidos para establecer ya alguna puerta metálica. En definitiva, la arquitectura y la maquinaria industrial azucarera conservada en el valle del Río Verde presentan un bagaje ciertamente pobre y desolador a la vista de los escasos restos reseñados, las vicisitudes sufridas y el interés mostrado por los sujetos intervinientes en el proceso histórico. Junto a esta vertiente objetiva patrimonial, he querido hacer de estas notas y páginas un pequeño homenaje al Almuñécar y al valle, y a su histórico, inigualable, brillante y dulce pasado azucarero, y sobre todo rendir un merecido tributo a todas esas personas que con su ímprobo esfuerzo lo hicieron realidad durante más de 1000 años, desde campesinos y arrieros hasta obreros y empresarios industriales, albardoneros y talabarteros. Muchas gracias.